Hola, ya volvimos. Listo. 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 Pastor, pastor. Ya, Comente, listo. Ya comente hasta lo me que... olvidé qué iba a decir. Ah, yo había dicho, para resumir, que si hay necesidad de maestros humanos, porque a través de toda la historia se han revelado muchos secretos que el Espíritu Santo les ha revelado a estas personas, a estos maestros, alrededor de todos estos siglos, que nosotros necesitamos también conocer y que en nuestra comunión, como dice la hermana Anita, vamos a entender la verdad, pues porque sí, hay muchas cosas que son falsas, ¿verdad? Pero a través de la luz de la Biblia entendemos cuáles son las verdaderas. No, bueno, yo no me acuerdo qué iba a decir, pero sí una parte que recordemos que cuando el eunuco viene de adorar, entonces él venía estudiando el libro de Isaías Etíope. y se el etíope, el Ujú. eunuco, entonces Felipe, guiado por el Espíritu Santo, le dice, Señor, ve y que lo alcanzara donde estaba. Y Felipe, al alcanzarlo, le dice, ¿entiendes lo que lees? Él dice, ¿cómo podré entenderla si nadie me explica? ¿Va? Así es, Entonces, tenemos de tener maestros, lógicamente, que también nosotros tenemos que pedir discernimiento de la palabra de Dios para ver si el que me está enseñando no me trae doctrina de hombre, sino que me tiene que enseñar con la Biblia. así es. Y que muchos utilizan Primera de Juan 2:27 para no estudiar con maestros, se podría decir, ¿no? Muchos agarran y dicen, no, yo tengo mi pastor y a mi apóstol, y lo que diga mi apóstol es ley, ¿no? Entonces, si él dice que así se interpretan las cosas, así son. Entonces, nosotros entendemos que, que pues, la Biblia se interpreta con la misma Biblia, ¿verdad? Tres, Bueno, los métodos de los maestros humanos. Aquí ya estamos hablando de otro tema, esto ya no es falso, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de los maestros humanos? A. Interpretación y explicación de la Biblia. ¿Qué tenemos ahí? Ahí pusimos comentaristas, perdón. ¿Cuáles son los comentaristas, hermano David? los que comentan. Los que relacionan, ¿no? Relatan. Ok, ahí lo están diciendo ya. Son los comentaristas bíblicos, ¿no? Tenemos un sinfín de comentaristas bíblicos y de tantos comentaristas bíblicos que no todos son, este, 100% creíbles, ¿verdad? Hay algunos comentaristas bíblicos como Scofield, que fue convertido de abogado, se convirtió 3 años y escribió su Biblia Scofield con comentarios bíblicos a 3 años de convertirse. ¿Y qué pasó? Que en la segunda reedición, los otros discípulos, se puede decir, del pastor Scofield, modificaron porque sabían que estaba mal lo que había escrito, ¿no? Entonces, hay comentaristas bíblicos y nosotros podemos estar leyendo y nosotros vamos a como que a juzgar, ¿no? ¿Cómo lo vamos a juzgar? Con la misma Biblia, para nosotros saber cómo es la interpretación correcta. También hay historiadores, pues a través de la historia son los que han escrito, ¿no? Las historias de Egipto, de Grecia, de Mesopotamia, todos estos. Los arqueólogos, los arqueólogos nos han dado, información súper valiosa, ¿no? Como los códices, vasijas, el letrero ahí de Belén, que eso fue un descubrimiento reciente, en donde pues da fe y legalidad de que existió, ¿no? La aldea de Belén, donde nació el Señor Jesucristo, ¿no? La ciudad de Belén, se puede decir, ¿no? Los geógrafos son los que hacen,
geografía, ¿no? En donde van viendo los mapas, van trazando cómo eran los imperios. Ya ven que los imperios siempre fueron cambiando conforme a los iban conquistando, ¿no? Y iban cambiando las regiones, los nombres. Entonces, a través de estas mapas geográficos, nosotros también podemos darnos una idea de cómo era, ¿no? Los predicadores, bueno, los predicadores los conocemos, ¿no? Que son los que más interpretan, ¿no? Y dan explicaciones. Pues pueden ser pastores, ¿no? Evangelistas. Ahora, ¿sí leyeron Nehemías 8:1 al 9? Amén. Nehemías, 8 del 8 1 del al 1 9. al 9. ¿Sí lo leyeron o lo leemos? lo Ah, leímos, pero del 1 al 9. Ok, bueno. Entonces, como lo leyeron, estamos familiarizados que mandaron a llamar a Esdras, ¿no? ¿Quién es Esdras? El que va antes de mí. profeta. Ajá, aparte de profeta, ¿hay que dice que es? Era el acompañante de De Nehemías. De Nehemías. sí, Dice el que va siempre, el que siempre le hablaban para poder mandar los escritos o algo así, ¿no? Ah, ok. Voy a leerlo. Y se juntó todo el pueblo como uno solo, como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. Pregunta, ¿son dos Esdras o es un Esdras? es un Uno. eso. Uno. Uno, ok. ¿Quién es este? El profeta Esdras, ¿verdad? Del libro Esdras. Trajo delante de la congregación así de nombre como, así de hombres como mujeres y de todos los que podían entender, y el primer día del mes séptimo, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos todos al libro de la ley, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Ananías, Urías, Hilcias y Maasías, a su mano derecha, y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Azabad, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a todos los a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto de todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinándose a tierra. Y los levitas, todos ellos, levitas, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiese la lectura. Bueno, entonces aquí vemos a varios, ¿verdad? Es como Marvel, acá se juntan, ¿no? Zacarías, Esdras, Nehemías, ¿no? Faltaron otros, pues, pero nosotros estamos viendo aquí a todas estas personas que ven el libro de la ley. ¿Cuál es este libro de la ley? El que Pues le dio Moisés. el que les dejó Moisés. Claro, ¿verdad? No venía ahí Deuteronomios 30 y tantos, donde dice que Moisés murió. Este, por eso, los teólogos hoy en día, afirman que Esdras fue quien juntó a estos grupos de sacerdotes, eloístas, deuteronomistas y yavistas, y ya le hicieron básicamente Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, ¿no? Lo ordenaron bien. Sin embargo, aquí Esdras está leyendo lo que dejó Moisés, la ley completamente, ¿no? Y esta ley hizo humillar al pueblo, dio tanto amor, tanta paz, tanta esperanza al pueblo, ¿no? Que es lo que hace la palabra de Dios cuando el pueblo lo entiende, ¿verdad? Ahora, decía que los levitas estaban a cargo de la ley.
estaban guardando la ley, estaban protegiendo a ese libro. ¿Y qué es lo que hacían? Ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, daban una interpretación y una explicación de la Biblia. Amén. Amén. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, seguimos. Dice, ejemplos, 1 Corintios 4:16. ¿Quién lo puede leer? Corintios. Dice que seamos imitadores, ¿verdad? Corintios 4:16. No. Ujú. No te lo va a leer Emilio. Amén. La, Por tanto, ruego que me imitéis. Ok, entonces aquí está hablando Pablo, ¿verdad? Que lo imiten, pero ¿por qué lo imitarían a él? 1 Corintios 11:1. Ser imitadores de mí. Así como yo. Amén. Entonces por eso estaba diciendo Pablo, ¿verdad? Que sean imitadores de él, porque él imitaba a Cristo. Es como cuando dicen, ¿no? Que sea la mujer sujeta al esposo. ¿Por qué? Porque el esposo está sujeto a Cristo. Entonces es como si estuviera a la misma par y que estuvieran pues sujetos a Cristo los dos, ¿verdad? Filipenses 3:17. ¿Quién lo puede leer? Lo leo yo. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, aunque se ¿me escuche un escuchan? poquito, sí, hermano, se escucha. Escuchan, ¿me escuchan? Sí, hermano David. Ya no, ya no lo escuchamos, hermano. No, hermano, ya no lo escuchamos. Ya no se escucha. Hola, hola, ¿me escuchan? Ahí sí, hermano. Bueno, Ahí sí. Hermano David. Bueno, entonces dice, ¿no? En Filipenses ¿me 3:17, escuchan? que seamos Escuchen, ejemplo. ¿me super escuchan? Ahí sí, hermano David, lo escuchamos. Se fue el hermano David. Si quieres avanzamos para... Ok, bueno, a ver, hermana Anita, ¿puede leer Primera de Tesalonicenses Se 1:6? volvió a cortar. Amén. Primera Tesalonicenses 1. Ay, Dios, ¿a dónde vas? 6. 1:6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio del gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Y ahí qué le puso de Yo le puse palabra? nada más como referencia a ser imitadores de Jesucristo. Amén, que eso es lo más importante, ¿va? Si nosotros imitamos a Cristo, no hay falla. Segunda de Ah, sí. Tesalonicenses 3:7. Emilio, lee.
Amén. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros. Amén. ¿Qué le pusiste ahí, hermana? Sabéis que de qué manera debemos imitarlos, maestro. Amén. También, también se puede decir, va, que seamos ejemplo de orden. Hebreos 13:7. ¿Quién lo puede leer? Se volvió a ir, David. Hebreos 13:7, pastor, ¿lo puede leer? Amén. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. ¿Y ahí qué le puso usted? Que me imiten. Eso. Que tenemos que imitar la fe o sea, de nuestro pastor a través de su buen testimonio, a través de lo que él practica, pues. Así es. ¿Y por qué será que está hablando de pastores? ¿Será que tienen mucha fe los pastores? Bueno, se supone que el pastor debe estar en oración, debe estar en la palabra y debe estar siempre en la intimidad con Dios. Así es. Es el que debe dar el ejemplo en la iglesia. Amén. Y se podría decir, ¿no? Que en una congregación el primero que tiene más fe es el pastor. Digo, porque si no, no hubiera puesto a su iglesia, no hubiera puesto su congregación si no tuviera esa fe. Amén. Amén. Vamos con el C. Predicación del Evangelio. La extensión del mensaje de la Biblia a los que no se daban cuenta de ellos. ¿Quién puede leer Mateo 28:20? Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué le pusiste ahí? Enseñar que guarden todas las cosas. Te fuiste. Esposita, esposita. Enseñar que guarden todas las cosas que nos ha mandado. Amén. Guardarlas, ¿verdad? En nuestro corazón. Romanos 10:17, a ver si lo puede leer, hermano David. A ver si se escucha. Ya se fue. Sí, no, tiene muchos problemas. Ahí se Lo fue. leo yo. Sí, a ver, léelo, por favor. 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿Qué le pusiste ahí tú? Fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. También tenemos unos versículos de referencia. Segundo de Timoteo 4:2 dice, Pablo le exhorta a Timoteo, dice, versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces, aquí está hablándole el apóstol a su hijo ministerial, que tiene que predicar la palabra a tiempo y a destiempo, ¿verdad? También en Salmos 96 habla, habla David sobre llevar la palabra. Y aunque en el Antiguo Testamento, pues no es así como que un pueblo que vaya a evangelizar, se entiende que esta palabra es para todos sus hijos, para todas las generaciones, ¿no? Para que estén siempre constantemente alabando, glorificando y guardando su palabra. Amén. Vamos con la última página. Dice composición de la Biblia. Dice la producción de la Biblia castellana. Como sabemos, la Biblia fue escrita ¿en qué idioma fue escrita la Biblia? Hebreo y arameo.
en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Arameo. Ajá, en hebreo y partes del arameo en el antiguo y en el nuevo en griego. Entonces, Bien. dice que en los manuscritos antiguos, los autógrafos. ¿Qué significarán los autógrafos? Significan los documentos originales escritos por los escritores bíblicos. Estos son los que de su misma este, pluma, ¿no? De su misma tinta, de su misma mano, fueron escritos. Estos autógrafos los tuvo que haber escrito Moisés, los tuvo que haber escrito Esdras, Nehemías, Ezequiel, Daniel, y estos papiros, estos rollos ya no existen. A, ya no existen. B, las copias de copias son fieles y dignas de confianza. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, escuchen bien. Hay diferentes descubrimientos arqueológicos en donde fueron encontrados estos manuscritos. Muchos son pedacitos, son menos de una hoja, ¿no? Algunos que llegan a media hoja, ¿no? Otros un cuartito de hoja y tienen escritos, pues, del Antiguo Testamento o del Nuevo. Sin embargo, hay un rollo que fue encontrado en su totalidad de todo el libro de Isaías. Entonces, este rollo fue descubierto en 1947. Ya llevamos años y años, ¿no? Más de casi dos milenios, más de 2 milenios, pasando de copia en copia. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos que estas copias son fieles y dignas de lo que se escribió en un principio? Porque este rollo que se descubrió en la cueva de Qumran, se llama Gran Rollo de Isaías. Tienen ahí unos nombres como claves, ¿no? La clave es 1QLSA-A. Este rollo es del siglo segundo antes de Cristo. No es autógrafo, ¿no? Es una copia de la copia, pero es la más antigua que tenemos del libro completo de Isaías. ¿Y qué pasa? Que se cotejaron con los libros de 1947 y resultó que sí, era exactamente el mismo. O sea, que Dios, el Espíritu Santo, persevera, guarda su Biblia intacta, ¿no? Y también vemos que, por ejemplo, otro de los papiros más viejos, se encuentran en Irlanda, en Dublín, Irlanda. Hay un señor, un sir que se llamaba Chester Beatty, que fue en el siglo XX, y él tiene pedazos del Antiguo Testamento y del Nuevo, y también literatura muy antigua. Ahí nosotros vemos en la biblioteca de Rusia, no, en la biblioteca de Dublín, Irlanda, que tienen estos manuscritos. Se hace muy interesante porque son los mismos que tenemos hoy en día, ¿no? O sea, hace que estas copias son las copias de copias, pero son fieles y dignas de confianza. Así que nosotros no tenemos que tener miedo de que tengamos una cosa que realmente no sea, ¿verdad? Ahora, 2, manuscritos hebreos del Antiguo Testamento. Dice que nada existe que fue producido antes del siglo 9 después de Cristo. Aunque aquí yo encontré unas cositas que, por ejemplo, se llama el Códex de Leningredensis, que está en Rusia. Son partecitas, obviamente, tal vez, aquí el documento se refiere
a manuscritos completos, ¿verdad? Y sí, no hay manuscritos completos antes del siglo IX. Manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Dice que nada existe que fue producido antes del siglo V, ¿no? Tenemos el Código Vaticano del siglo IV y recientemente descubierto el Código Sinaítico del 350. Sigue siendo siglo IV, ¿no? Entonces, está correcta la información, se podría decir. 4. Manuscritos griegos del Antiguo Testamento son las versiones LXX, que significa 70, ¿verdad? La Septuaginta. Ahora, esta es una traducción griega del hebreo. Datan solamente desde el siglo IV después de Cristo. Ahora, como datos, ¿por qué se llama 70? Porque en Alejandría de Egipto, cuando estaba Grecia y Macedonia, era el imperio, estaba el rey Alejandro Magno reinando. Y ahí en Egipto estaban varios o estaba una comunidad muy grande de judíos. Y ahí ellos, por ser el griego, el nuevo idioma, pues, del imperio, ellos empezaron a traducir, 70 judíos. Unos dicen que son 72, pero se llama Septuaginta por los 70 judíos, ¿no? En el siglo tercero antes de Cristo. Acuérdense que primero fue Babilonia, después fue conquistada Babilonia por Grecia, después, perdón, Babilonia fue conquistada por Medo y Persia, y después Medo y Persia fue conquistada por Grecia, aquí en el siglo tercero antes de Cristo. Ya después Grecia fue conquistada por Roma. Entonces, vemos que estos 70 judíos empezaron a hacer las traducciones y la interpretación del hebreo que se estaba perdiendo porque ya se estaba empezando a dar un nuevo idioma, que era el arameo, que era que fue el idioma, se podría decir, más predominante en los tiempos de Jesús, ¿no? Y se estaba traduciendo del hebreo al griego. Amén. ¿Alguien Amén. quiere decir algo? Bueno, entonces ya para terminar, vemos traducciones antiguas. B es la Septuaginta, la primera traducción de alguna porción de la Biblia. Fue hecho por judíos en Egipto antes de la época de Jesucristo. Versión griega del Antiguo Testamento, la que usaba Jesús en su día. Ahora, ¿por qué dicen que Jesús utilizaba esta versión? Hay se podría decir que hay una forma de, de decirlo bíblicamente, y eso es yéndonos a Lucas 4, 18, en donde ahí Jesús cita Isaías 61, 1 y 2, pero la forma en citarla es un poquito diferente. Entonces, al momento de citarla, dicen que lo está haciendo de una versión griega o está hablando griego en ese momento Jesucristo, porque recordamos que Jesús hablaba arameo, también hablaba un poco hebreo porque ya era un hebreo, ya no era el mismo hebreo antiguo, pues, sino era otro diferente tipo de hebreo, y hablaba también el idioma griego porque era el idioma helenista que predominaba en toda Roma. Y entonces ahí nosotros podemos identificar que Jesús utilizó esta Septuaginta para los gentiles, para que en las áreas en donde se hablaba griego, también él pudiera predicar pues a Dios, ¿no? En ese idioma. Y entonces, ya para terminar, dice el Códice Vaticano, producido en el siglo IV, el manuscrito actualmente se encuentra en el Vaticano en Roma. Curiosamente, el Códice Vaticano
fue descubierto en la Biblioteca del Vaticano. Y pues ahí así como que da mucho a que desear, pero nosotros sí podemos tener otro. ¿Y por qué? Porque este Código Vaticano tiene toda la Biblia católica, ¿verdad? Con los libros deuterocanónicos. Y entonces, pues no es así como que muy fiable, ¿verdad? Pero dicen que es el códice más antiguo, entre 325 y 350. Lo que sí es que nosotros eh, tenemos un códice sinaítico, que es uno de los manuscritos más antiguos y completos de la Biblia en griego. Fue escrito a mediados del siglo IV después de Cristo, ¿no? Entre el año 350, y fue descubierto en un monasterio de Santa Catalina en el monte Sinaí, en Egipto, en el año de 1844. Entonces, así como el Códice Vaticano es del siglo IV, también nosotros tenemos el Código Sinaítico, en donde sí no es una Biblia católica, ¿verdad? Con los libros deuterocanónicos. Ya sería todo por mi parte. Vamos a escuchar dudas, comentarios y sugerencias. Pastor. No, pues todo está bien. Fuimos ahorita a la clase y hemos aprendido, vamos aprendiendo, ¿verdad? Todo lo que, cómo se ha desarrollado a través de los tiempos, la palabra de Dios, cómo han escrito la Biblia, cómo la han traducido, y es muy interesante, nada Amén. más. Mananita, ¿algún comentario? Pues reafirmando lo que decía el pastor, la clase me ha sido muy interesante porque a veces desconocemos, ¿no? Ciertas palabras, ciertas cosas, y acá a través de las clases nos ha explicado. Entonces, para mí ha sido de mucha contribución, nada más. Amén. Les voy a poner 10, ¿eh? A ver, Emilio, Mande. comentarios, dudas, sugerencias. No, que estas clases son muy padres porque nos son un paso más a algo, a un cristiano que no lo ve cualquier cristiano, pues son cosas un poquito más rebuscadas, cosas para tener un mejor léxico en, en la vida cristiana y aprender un poco más. Sí, enseñan bastante estas clases. Amén. Nada más para terminar, perdón, para completar, ya no leímos Efesios 4:11 al 16, ¿no? Porque se supone que ya lo habíamos leído. Pero en Efesios 4:11 hablan ahorita se los voy a leer. Efesios 4:11 dice, esto pues digo y requiero que el Señor, que ya no andéis como los otros que andan de manera, no, perdón. ¿Qué dice? Efesios 4:11. Ok, pero. Ok, 11. Dice, Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces, a mí me habían enseñado así. Es el apóstol, el profeta quien señala, el evangelista quien más sobresale, el pastor quien está casado con la iglesia y el maestro que creo que es el que te quita aquí la cerilla, y que todos esos empuña el apóstol. ¿Qué creen? Que se escucha bonito y hasta dices, órale, qué padre, ¿no? Cuánta sabiduría. Resulta que gramáticamente no son 5 ministerios, sino son 4. Apóstol, profeta, evangelista y ahí viene junto, pastor, me perdí. Es pastor, evangelista y maestro. Pastores y maestros, ¿no? Pastores y maestros está siendo
un, ¿no? oye, ahorita se lo voy a decir, es, se le llama epexegético, ¿no? Que es proporciona una explicación adicional, ¿no? Está diciendo que el pastor es maestro, no que hay pastores y que también hay maestros, sino que está haciendo un epexegético, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra ahí, y es en griego, significa kai, y el kai es aposicional, o sea, hace que no está separando dos cosas, sino que es una misma cosa. Y entonces, a través de esto, como decía Emilio, que por eso me recordé, que tenemos que, pues sí, rebuscarle, ¿no? Y no quedarnos nada más con lo que nos dicen ahí, los apóstoles, para que pues sean ellos más que toda la iglesia, ¿no? Sino que aquí estamos hablando de que, todos juntos, todos en conjuntos, son los que hacen para que haya una unidad en el espíritu, para que crezca la iglesia, ¿no? Aquí no es más el apóstol por ser mencionado primero, ni más el profeta que el evangelista. Pero eso sí, cuando yo me enteré de que pastores y maestros era uno mismo, era lo mismo, entonces sí digo, sí hay que estudiarle, ¿verdad? Porque pues así se aprende, ¿verdad? Ese era mi comentario. Hermana Rebequita, esposa mía, amada mía, ¿dudas, comentarios? Pues nada, que está interesante todo esto, sobre todo porque desconocemos un poco en cuestión a los católicos, ¿no? Que muchas veces atribuyen muchas cosas, y ni ellos mismos saben el por qué se lo atribuyen, y es bonito saber que realmente no es por ellos todo esto, ¿no? Que sí, en algunas cosas, como vemos aquí sobre las traducciones antiguas, los códices que hay, es necesario saberlo. Y sobre todo el comentario que nos hizo, ¿no? Desconocemos totalmente sobre Dulia, Perdulia, la triada, ¿no? ¿A qué se refiere? Y es bonito conocer a fondo estas cosas para que cuando nosotros podamos estar con un católico 100%, que ellos se llaman, nosotros podamos confrontarlo con la Biblia, ¿no? A que ellos realmente Tienes que hacer el reglamento. inclinan ellos, ¿no? Y sobre todo me llamó la atención los manuscritos antiguos, ¿no? Que cosas ya no existen, qué bonito saber qué versión utilizó Jesucristo. Es bonito saber y decir que la Septuaginta, ¿no? La séptima, la primera traducción de alguna porción de la Biblia. Y pues bueno, eso es mi comentario. Amén. Ya casi nos va a sacar, pero a ver si el hermano David puede comentar algo. Si no, nos despedimos y nos vemos el otro martes. Hermano David. Hermano, no sé no sé si me escuchan, pero yo no me gusta. Bueno, yo creo que sí, nos vamos a ir. Hermano David, lo amamos mucho. No, Bendiciones a no todos. los escucho bien. No. Ese fue. Bueno, Dios los bendiga pues mucho. Bendiciones. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches, bendiciones. Bye.